Vamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, gracias, gracias por este estudio, por esta formación, por este proceso que estás haciendo en cada una, Señor, en cada corazón. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Tú conoces todo lo que tenemos adentro, Señor. No hay nadie, nadie, nadie que conozca más cómo somos que tú. Tú nos creaste, tú nos diste la vida, tú nos diste la capacidad para conocer personas, la inteligencia para estudiar, para ilustrarnos, las relaciones que hemos tenido con todas las personas, familiares, parientes, amigos, conocidos, Señor. Te damos gracias porque eres tú el que has permitido que nuestra vida sea como la que ahora es y quieres cada vez más, Señor, transformarnos a tu imagen y semejanza. Quieres que nosotros, Señor, entendamos que sin ti es imposible vivir, que contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro poder, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres esa piedra, Señor, en donde nosotros depositamos todo, donde nos sentamos y no queremos movernos, porque tú eres, Señor, el que nos das estabilidad, seguridad, nos das templanza, nos das ánimo, nos das alegría, nos das amor. Señor, ¿dónde vamos a buscar todo eso si todo lo tienes tú? Tú tienes absolutamente todo lo que nosotras necesitamos. Por eso, en medio, Señor, de las dificultades, de las tormentas, de las enfermedades, de las confusiones, dudas que muchas veces podamos tener, Señor, acudimos a ti, a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que ha entregado todo para que nosotros tuviéramos vida abundante, vida eterna, vida nueva. Señor, gracias, gracias. Y después enviaste al Espíritu Santo para que habite en nuestro corazón y está con nosotros. Aquí estás tú, Espíritu Santo. Por eso acudimos a ti para que nos abras nuestros ojos. No queremos hablar por nuestra cuenta, no queremos actuar por nuestra prudencia o inteligencia. No queremos hacer nada, Señor, sin tu permiso. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos des el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría para ser esas mujeres que edifican su casa, Señor, con inteligencia, con sabiduría. Ser sabias, Señor, para hablar, para callar, para actuar, para reaccionar muchas veces, Señor, a todos esos estímulos externos que vienen, que muchas veces es para provocarnos, muchas veces es para medirnos, muchas veces las envías tú, Señor, como prueba para ver cómo nosotras estamos desarrollando nuestro carácter, Señor. Contigo, bendito Padre, lo queremos doblegarnos, queremos menguar para que tú crezcas, queremos morir para que seas tú, Señor, manifestándote, exaltándote, glorificándote. Tú eres el importante en nuestra vida, no hay nadie como tú. Señor, examina nuestro corazón, examina cada una de las áreas de nuestro corazón, esas zonas escondidas, oscuras, que todavía no te hemos entregado, Señor, por temores, por miedos, por orgullo, por soberbia, por timidez, por tantas cosas que nos suceden en la vida, Señor. Te pedimos, Padre Santo, rompe en mil pedazos esos odres viejos, rompe todas esas cadenas, esas ataduras, esas opiniones o apreciaciones que nos dieron los demás acerca de quiénes somos, cómo somos. Señor, rompemos cada uno de esos papeles. Hoy queremos, Señor, destaparnos ante ti. Hoy queremos desnudarnos ante ti, entregarte nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Que hagas tú con nosotras las personas que tú quieres que seamos. No queremos más, Señor, poner de nuestra parte. Queremos que seas tú, Señor, gobernando, dirigiendo, dominando, controlando, para que nosotras podamos ser dignas de ser llamadas hijas tuyas y servirte, alabarte con manos limpias, sanas, puras, llenas de gracia, de poder, de santidad. Señor, enséñanos a ser como tú.
Te pido, bendito Dios, por cada una de estas mujeres que están aquí representando, Señor, una familia, representando un hogar, representando, bendito Dios, un ministerio, Señor, que tú les has dado, un llamado que tú les has hecho, un dones, talentos y habilidades que les has dado a cada una, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, cada vez más esclareciendo, aclarando, ordenando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, bienvenidas todas. Hola, cuéntenme, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Empezamos la lección 2. ¿Qué opinan? ¿Qué encontraron? ¿Qué descubrieron? ¿Qué les dijo el Señor acerca de las emociones? Las emociones que pudieron sacar en conclusión cada una de la lección 2. ¿Quién puede? Es eso de quitar el miedo a enfrentar el pasado. O sea, pues el pasado, la Biblia dice que no existe más y hay muchos textos bíblicos acerca de eso. Pero no podemos esconder algo que quedó sin resolver. ¿Sí? No. A mí me parece, pues, que lo que estábamos diciendo, que las emociones son a veces tan complejas que uno no percibe. O sea, uno se acostumbra tanto ese es el sentir, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo soy. Se acostumbra uno a eso, que no sabe uno lo complejas que son y que pueden causarle a uno mucho daño cuando uno no tiene el control sobre ellas. ¿Sí? Entonces ahí es la lección que dice que en las preguntas que dicen que las emociones no son pecado, pero que sí pueden causar desorden en la vida de uno cuando no está uno controladas por el Espíritu Santo, sino que cuando uno deja que ese yo salga. En unas situaciones de esas, por ejemplo, en el temor o en el rencor o en la rabia, uno reacciona, pero nunca para uno y ora y dice, Espíritu Santo, ayúdame a controlar esta emoción, que no es buena, porque, o sea, no son pecado, no son malas porque son parte de nuestra esencia, porque así nos hizo Dios, pero lo que sí no está bien es dejar que ellas nos dominen a nosotros. ¿Cierto? Entonces, ahí en las preguntas que decía que cuál era la emoción dominante. Entonces yo creo que uno tiene no una, tiene muchas, varias, que lo pueden dominar a uno en esa circunstancia. Porque yo puedo decir aquí, no, yo tengo el dominio propio, a mí la raíz, no, a mí no, pero cuando estoy viviendo el momento, es donde uno ve si la domina o no la domina, o si el Espíritu Santo, si uno está dejando que él haga ese trabajo. Porque lo que tú decías es así, Dios no obliga a nadie, ni él interrumpe, él quiere es que nosotros rindamos todo nuestro ser a él, tanto el interior, ¿cierto? La mente, las emociones, entregarlas, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, transformarnos. Pero nosotros se lo impedimos muchas veces, que nos dejamos llevar de la rabia, del rencor, del temor, del miedo. Entonces yo pienso que para uno tener ese dominio propio, el dominio propio lo da es el Espíritu Santo. Amén. No hay más. Si no, nosotros vamos a seguir explotando, vamos a seguir teniendo miedo, pero lo lindo de esto es que para eso estamos, que estamos aquí aprendiendo y estamos en camino de esa transformación.
Amén. porque si no quisiéramos no estaríamos acá, Claro. ¿cierto? Sí. Entonces me parece muy lindo y me identifiqué eso cuando la pregunta, ¿qué emoción está gobernando mi vida? Ujú. ¿Y por qué, y por qué siempre gobierna, mirámosla así, más la negativa que la positiva? ¿Por qué no podemos decir, la emoción que gobierna mi vida, pues es la alegría, Ajá. pues es la tranquilidad, pero no vamos a mirar y dice, bueno, que el miedo, que el temor, que, ¿cierto? Entonces ahí esa es otra cosa que el Señor nos está mostrando. ¿Por qué no dejan que en vez del temor sea la valentía? ¿Por qué no en vez de la rabia sea el control, dominio propio? ¿Por qué no dejamos que mejor esas sean las dominantes, no las que nos descomponen? ¿Y por qué crees que no lo hacemos? Por eso mismo, porque nosotros le ponemos límites al Espíritu Santo y es el yo el que está por encima. Gústenos o no, es una verdad que tenemos que aceptar para poder dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Porque Él no puede trabajar donde yo no esté reconociendo y esté diciendo, sí, a mí me domina esto, perdóname, pero yo quiero que seas tú el que me domine mis emociones, que sea por medio de Él. Ujú. Entonces, eso es un trabajito y gloria a Dios por eso, porque aquí podemos ver que el Espíritu Santo nos está mostrando eso. No ha habido ninguna aquí de las que estamos que dicen, no, la que domina mi vida es el amor, esa emoción tan linda, el amor, la alegría. No, mira que siempre decimos es como lo que nos descompone, como lo que nos duele, lo que nos hace sufrir. ¿Por qué? Ujú. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Aquí estoy yo, déjenme trabajar, déjenme transformarlas. Ujú. Así me habló a mí. Qué Lo chévere. digo personalmente, ¿cierto? Digo, es verdad. Y yo dije, Señor, es verdad. ¿Por qué en vez de decir que el enojo es el que gobierna la impaciencia? ¿Por qué no gobierna mi vida mejor la paciencia? Ujú. ¿Por qué no gobierna mi vida en vez de ese impulso a querer hablar y contestar cuando nos sacan así como la rabia que nos causa no? ¿Por qué no el control, la calma, la paz, que son los frutos del Espíritu? Amén. Que es lo que ¿Eh? hablaba en la lección de Gálatas 5:22, que es el Cinco. fruto del Espíritu Santo. Sí, pero no es porque no tengamos el Espíritu Santo, ojo con eso, porque Ujú. muchos dicen, no, entonces no lo tengo. No, sí, lo que pasa es que no estamos dejando que Él nos transforme. Estamos poniendo nosotros mismos el límite y es el yo, y es esa parte carnal, que es una lucha que muchas veces le dejamos coger ventaja. Así es. Así es. Así me habló, personalmente le estoy compartiendo lo que me habló a mí el Espíritu Santo por medio de la lección. Muy chévere. Porque cuando tú hablas de, a ver, miremos Gálatas 5:22, miremos lo que dice el Señor ahí, porque es súper importante tenerlo memorizado, tenerlo pendiente de algo que es parte de nosotros. Dice que es el fruto, o sea, que es el fruto. El fruto es como la consecuencia de sembrar una semilla en una tierra fértil y crece un árbol y da flores y expande sus hojas y sus ramas y después da fruto. O sea, el fruto no es lo primero que nosotros vemos, es lo último que nosotros vemos. Es el resultado de algo que nosotros sembramos. En nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros sembramos? La palabra de Dios. En la medida que nosotros sembramos la palabra de Dios, esa semilla va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte en el día a día que yo practico esa palabra de Dios. Por eso,
no es tan importante saberse toda la Biblia, es importante, pero no es tan importante como vivir la Biblia, vivir un versículo. Así yo me sepa un solo versículo. Si lo vivo, voy a dar fruto, porque esa es la semilla que yo he sembrado en mi corazón y esa semilla va a crecer en la medida que yo la practique, la aplique, la experimente y ¡fum! Va a dar el fruto. Antes no, antes va a ser un rezo, va a ser algo que aprendí, algo que memoricé, está en mi mente, pero la semilla se siembra es en el corazón. Entonces, queremos dar fruto, un fruto que dice el Señor, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Pero ¿por qué no tengo dominio propio si es el fruto del Espíritu Santo y yo tengo al Espíritu Santo? Porque antes de la vida del Espíritu, el Señor dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, no seguirán. Entonces hay algo en mí que todavía queda guardado de la naturaleza pecaminosa que no deja que el Espíritu extienda sus alas y pueda abrirse y pueda vivir en el corazón como quisiera vivir. Entonces yo todavía tengo, aquí dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas tengo en mi corazón. He dejado unas. Pero todavía tengo arrebatos de ira. ¿Ves? Pero todavía tengo discordias. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Ya no vivan más en eso. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Identificar, reconocer y cambiar. Sacar de raíz esa discordia, esos celos y reconocer, siento celos, siento envidia, siento rabia, tengo odio. Pero yo no puedo sentir eso, lo tengo. Entonces, reconocerlo es sacarlo de mi corazón de raíz y Señor, reemplaza eso por tu Santo Espíritu. Lléname de paz, lléname de alegría, lléname de gozo. Y comienza mi mente ya a pensar diferente a lo que yo antes pensaba. Entonces, si yo he entregado eso al Señor, esa naturaleza pecaminosa se la he entregado al Señor, ¿qué va a pasar? El Señor va a empezar a actuar en mí. Cuando yo muero, yo tengo que morir a lo que Marisol decía, al yo. Nosotros todavía somos orgullosas, soberbias, altivas, egoístas, ¿qué más? O sea, como temerosas, miedosas. Muchas veces sentimos cosas que pensamos que eso es normal de nuestro temperamento, pero Dios dice, déjame actuar, déjame ser amable, bondadosa, humilde. Pero es con esta persona sí, pero con esta no. Entonces hago distinciones de personas y empiezo a sentir, entonces empieza a salir una cantidad de cosas en mí que ahí es donde el Espíritu Santo empieza a actuar y dice, ¿quieres el fruto del Espíritu Santo? Entonces comienza a reconocer, a identificar todo lo que hay de tu naturaleza pecaminosa que todavía no te permite recoger esos frutos. Tienes la semilla sembrada, tienes la palabra en tu corazón, la dices, la pronuncias, pero tienes que vivirla. Pero siente uno que a veces no puede, o sea, hay algo que le impide, algo que le obstaculiza. ¿Qué será? ¿Qué será?
Y es este ejercicio el que nos muestra cuáles son esas emociones que todavía están apareciendo primero. Están apareciendo de una manera que Marisol decía, reacciono impulsivamente, sin pensar. Eso es emoción. Entonces, cuando Dios nos dice, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él mana la vida. Yo tengo que proteger mi corazón de pensamientos, sentimientos, emociones que me han hecho daño, que son negativas, que me agreden, que todavía no me dejan avanzar. Y no he cuidado mi corazón. He permitido que me digan cosas y he creído en esas cosas que me han dicho. Eso es no cuidar el corazón. Entonces, ese corazón está dañado, enfermo, atropellado, violentado, pero yo sigo viviendo, sigo creyendo en el Señor. Y cuando yo sigo así, estoy coja, o estoy manca, o estoy tuerta, o estoy medio sorda. Entonces Dios dice, entrégame todo eso, eso no es tuyo, eso no, no cargues con eso no es tuyo. Deja que el Espíritu Santo limpie y ordene tus sentimientos, tus pensamientos, para que puedas pensar como la palabra de Dios piensa, como piensa Dios. Y ahí es donde empezamos a trabajar en eso. ¿Cómo les fue a las demás con el ejercicio? Cada palabra que está ahí plasmada es una confrontación. ¿Sí? Porque al uno leerlo y a uno examinarse a sí mismo y sacar, nosotros a veces no nos confrontamos a sí mismas. Nosotros no nos confrontamos, o sea, minimizamos las cosas o las justificamos. Confrontamos, y esto es algo que uno debe de hacer. Hacerse esa confrontación. ¿Por qué? Porque lo que decía Marta, uno cree haber sanado muchas cosas, pero en el fondo siempre queda como esa queda como esos rezagos. Y uno cree que ya todo está sanado, de que ya listo, ya estoy súper bien. Pero cuando uno hace este ejercicio, ahí donde uno se da cuenta que uno no está tan bien. Porque llega esa confrontación de tú a tú, donde ahí se da cuenta y no puede escudriñar y puede decir, ay, sí, o sea, no respondo, porque yo aprendí a dejar todo en manos de Dios, porque Dios es el que lo ve todo y Dios pelea por mí. Yo no tengo por qué pelear con nadie de lo que me esté diciendo, sea porque sí o sea porque no, porque sea verdad o mentira, blanco o negro. No, yo dejo que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo para qué me voy a poner a discutir con la persona, dígame lo que me esté diciendo, si la verdad que quizás es mejor callar. Y lo que yo le he dicho a Dios, enséñame a ser sabia para hablar y prudente para callar. Y a veces es mejor uno tener esa prudencia. Entonces, para mí esto fue una confrontación bastante fuerte, pero con respecto a lo que yo digo, sí, todas tenemos ese fruto del Espíritu Santo, pero los tenemos también guardados, que no le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a desarrollar esos frutos, que nos enseñe a desarrollar el amor, la paciencia, a desarrollar la fidelidad, la alegría, lo que decía Marisol. Siempre uno se fija más en lo malo que en las cosas buenas que tiene estos dones que nos dio el Espíritu Santo.
Entonces es eso, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a desarrollar esos dones y ponerlos en práctica, porque así al colocarlos en práctica, si las personas nos conocían como éramos antes, van a ver de que hay un cambio en nosotros y quieren así preguntar, venga, ¿qué está haciendo que usted era explosiva, pero ya es una persona calmada? Usted era una persona que odiaba, pero ya da ese amor. Entonces es ahí donde uno va a mostrar a Dios, va a mostrar a Cristo y va a mostrar Amén. al Espíritu Santo de lo que el poder tan grande que Él tiene en nuestra vida y de lo que Él hace y puede hacer desde que uno se lo permita a Él, porque es lo que dice la palabra. El Señor es un caballero y Él no entra donde nadie le dé permiso. Y desde que al corazón a decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras hacer, estoy, como se dice, materia disponible, Señor. Ujú. Que a veces uno le duele a uno, porque yo eso lo he vivido, pero no me importa, porque si yo sé que de aquí voy a salir siendo mejor, porque de aquí voy a salir una mejor persona, un mejor ser humano, una mejor mamá, una mejor amiga, bueno, no sé. Entonces, así me duela, no me importa, porque sé que el dolor transforma, porque sé que el dolor sirve para uno crecer. Entonces, para mí fue esa situación, esa... Qué bien, qué chévere, qué chévere. ¿Quién más? ¿Qué experiencias tuvieron con el ejercicio? ¿Quién más? Al comienzo del estudio, este taller va a ser muy personal y sí, lo es. A ver, yo que puedo compartir algo que me llegó, muchas cosas, pero que pueda abrir un poco sería cuando leí las emociones no son pecado. Eh, y en la Biblia, ¿no? En la palabra vemos muchos profetas, muchos servidores de Dios que se quebrantaron, que clamaron, que sufrieron, que lloraron, que se desesperaron. Y era válido y nuestro Padre nos arropó. Entonces para mí el Salmo 34:18 que dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Eh, me llegó porque en los momentos en que sí, uno reclama muchas veces, uno se molesta, uno le dice, no, ¿por qué? O qué quieres, o hasta cuándo, no sé, todo esto, o ya no puedo más. No, hay muchas situaciones que lo llevan a uno y lo arrinconan, pero tener esa confianza para mí, que sé que Él está Él conoce nuestro corazón y Él nos salva a todos los que pasamos por esas situaciones y nos sentimos con ese espíritu abatido. Él está siempre presente. Amén, amén. Y una de las cosas importantes que el Señor muestra es que el dominio propio tiene que ver mucho con el poder que tengo yo como hija de Dios, con la autoridad, la identidad como hija de Dios. Cuando hablábamos hace 8 días de poner límites, ¿yo por qué pongo límites? Y ponía yo el ejemplo de la casa. ¿Yo por qué pongo límites en mi casa para que no me entren los perros de los vecinos? ¿Por qué? Porque es mi casa, porque yo no quiero que me la ensucien, porque yo no quiero que haya desechos de basura que llegan los vecinos y botan la basura acá. No, entonces, ¿qué hago? Pongo límites. Y al poner límites pongo una cerca donde el vecino no puede entrar si yo no le doy permiso. En mi vida pasa lo mismo y el dominio propio tiene que ver con eso, de cómo está tu casa. Tú tienes el poder en tu casa, tú tienes el dominio de tu casa y el dominio de tu casa es mi alma,
mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad. Tú tienes ese dominio para que no sean las emociones las que tomen la rienda y hagan conmigo lo que quieran, sino el dominio propio es qué me dice Dios acerca de esto y qué es lo que Dios quiere que yo haga con respecto a esto. Entonces, sí, me entristecí, me enfurecí, grité, lloré, pataleé, pero no me voy a quedar ahí. Ya, me seco las lágrimas y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, eso nos lo enseña también la palabra, que hubo momentos de los apóstoles, de los profetas, donde sintieron rabia, temor, desgano, desaliento, depresión, tristeza. Estoy que tiro la toalla, esto no sirve, esta gente es rebelde, como Moisés, como, ¿no? ¿Qué le pasó a Moisés? En un impulso, golpeó la piedra 2 veces, no eran 2 veces, era una vez que tenía que golpear la piedra. Y eso no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero porque él creyó que era él, no es él, era Dios en él. Entonces a veces esos impulsos son los que yo tengo que controlar y es lo que tengo que tener dominio de que pueden llegar a mi vida. Y es ahí donde yo empiezo a conocerme cada vez más. Sí, yo soy impulsiva. Sí, me da por, cuando estoy con tristeza, me da por comer un helado de chocolate. No sé, cualquier cosa. O me da por ir a comprar zapatos. No sé, cualquier cosa que son impulsos. Yo tengo que dominar eso. Yo no puedo vivir así. Vivir porque me pasó algo, entonces impulsivamente hago algo. No, Señor, estoy así, me siento mal, me siento de esta manera. ¿Qué es lo que tú me enseñas en tu palabra de qué es lo que debo hacer? Y fíjense que el Señor siempre te va a dar una respuesta, siempre, siempre, porque Él está contigo, Él conoce cómo estás, Él te está viendo todo el tiempo. Entonces tú conoces qué es lo que sentí, cómo me hizo sentir esta persona. Esta persona me hizo sentir como una basura, me hizo sentir como una hormiga, me hizo sentir como que no valgo nada, y estoy que le contesto 3 y se lo dije como tenía que decirse, pero después, ¿qué pasó? Entonces es ahí donde el Señor dice, no, tú no vales por lo que las demás personas te dicen que vales, tú vales por lo que yo he hecho contigo, por lo que yo he creado en ti. Entonces, ahí vuelvo otra vez al principio. Cuando tú tienes esa identidad en Cristo, cuando tienes esa seguridad como hija de Dios, sabes que tu valor no depende de lo que otras personas digan de ti, acerca de ti. Que muchas veces es que nos duele, nos incomoda, nos enfurece las opiniones de otras personas acerca de uno, pero yo no soy así. Yo sé que no soy así. Entonces, lo que me está diciendo, no importa. Ahí es donde está el dominio propio, pero es porque sé quién soy. Entonces, cuando yo pongo ese límite, no permito que entren esas apreciaciones negativas o esos insultos o ese atropello a mi mente. Y ahí es donde está el ejercicio correcto sobre el dominio propio. De resto, le estoy dejando a mi mente que entre basura a mi casa y que las personas hagan conmigo lo que quieran, desordenadamente, desordenen mi casa. Y cuando Dios dice que quiere ordenar tu casa, es porque quiere ordenar primero, darte la identidad como hija de Dios, esa seguridad de que estás protegida, de que estás cuidada,
de que eres una hija de Dios, de que eres una princesa y de que nada ni nadie puede llegar a atropellar lo que el Señor está haciendo en ti. De lo contrario, vamos a reaccionar impulsivamente y es ahí donde las emociones juegan el papel importante. ¿Qué es lo primero que reacciono? ¿Cómo reacciono? Entonces, el Señor dice, no reacciones, actúa. Actúa conforme a mi voluntad, no conforme a lo que otras personas te están invitando que reacciones. Como antes, si me daban un puño, yo daba otro. Si me daban una cachetada, yo daba otra. ¿Y qué hacía Jesús? Entonces entendemos que Jesús le dieron una cachetada en la mejilla y él puso la otra. Que le quitaron la capa y él le quitaron la camisa y de la capa. O sea, es entender quiénes somos delante de Dios. Eso nos ayuda a tener dominio frente a las acusaciones, atropellos, insultos, groserías, palabras, gestos, actitudes, comportamientos de otras personas que uno dice, ¿por qué hace eso? Ahí es donde empieza uno a, ¿qué hay dentro de mí frente a esa persona que me hace producir este tipo de reacción o este tipo de impulsos? Y ahí es donde yo tengo que sanar o con esa persona o con esa situación, porque pueden ser situaciones. Es que siempre y fíjate algo importante, el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. El enemigo no puede invadir tu corazón, pero el enemigo te está viendo y está viendo tus reacciones, está viendo tu comportamiento, está viendo qué te molesta y qué no te molesta. Y el enemigo aprovecha eso. ¿Para qué? Para ponerte la cascarita de banano y que te caiga. Cuando tenemos dominio propio, ¿qué pasa? Me pueden decir, y antes me molestaba, y ahora no me molesta. No me molesta. Cuando yo pongo primero mi mente, mis pensamientos, ¿por qué me voy a molestar si yo no soy así? ¿Por qué me voy a molestar si yo lo que está diciendo es mentira? Entonces el enemigo también está viendo un comportamiento tuyo que antes no lo tenías, que ahora eres diferente. Ya va a dejar de molestarte o usar a personas para que te agredan, para que tú reacciones y caigas. Entonces estamos en el mundo y tenemos enemigos. Y uno de los enemigos es la naturaleza pecaminosa y el diablo, y el mundo. Entonces, si estamos pendientes de eso, tenemos claro eso, podemos identificar que el dominio propio es espiritual. Es espiritual. Cuanto más tenga yo la llenura del Espíritu Santo, más van a venir esas como engaños, mentiras, traiciones para hacerte caer. Y cuando yo reacciono impulsivamente, ahí perdí. Cuando yo controlo y sé que es o el enemigo o es la naturaleza pecaminosa, yo puedo identificar y cambiar mi manera de comportar. Es así, de esa manera empezamos a controlar nuestras emociones, porque sí, vamos a tenerlas, pero el hecho no es que salgan, sino cómo me comporto yo frente
a la situación que me está molestando. ¿Qué opinan? Carito, una cosa que yo le oraba al Señor, yo le decía que me dejara ver y descubrir de dónde salen tantas cosas de comportamiento en mí. Y bueno, Él me llevó a mi infancia. Resulta que en la infancia se crean una cantidad de marcas en la vida de uno que luego redundan en comportamientos en el adulto. Inseguridades, miedos, abandonos, rechazos, desprecio por los demás, dependencia emocional, bueno, mil cosas. Y digamos que a mí personalmente, en este descubrimiento que a través de esta sesión hice esta semana, entendí que hay que ir al pasado, hay que ir a la infancia. Y yo le decía, Señor, llévame a mi infancia. De hecho, hicimos el ejercicio con mi esposo. Yo le dije, ven, no le dije que era un ejercicio, sino le hice varias preguntas relacionadas con su infancia, acerca del rechazo, las dependencias emocionales, el desprecio hacia los demás, la injusticia, porque se nos cometió injusticia. Y yo descubría que cuando, claro, uno llega a cierta edad, se casa en la universidad, bueno, el esposo se casa, los hijos, bueno, todo eso que uno vive en la vida, que es una historia que contar. Y todas esas cosas que ocurren sin Cristo, pues van dejando una huella mucho más fuerte. Cuando llega Cristo y Él saca el tapón y se destapa todo eso, el Señor es lindo porque yo decía, ay, ahora comprendo yo por qué fracasé en esto, ahora comprendo por qué esto es. Obviamente es la palabra de Dios la que le trae a uno convicción de que tranquila. O sea, el Señor me trae un texto que me encanta, está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, más o menos dice que aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Es una palabra de mucha esperanza, porque aquello que ya fue en mi infancia, ya es. Lo que ha de ser, pues ya, Dios tiene un futuro listo para nosotros. Y Dios restaura aquello que estuvo mal. Fue una palabra que a mí me dio tanta vida cuando yo me volví mi corazón al Señor. Y recuperé mi identidad, porque uno no tiene identidad. Lo que tú decías ahorita es muy cierto. A mí la identidad de uno es que la carrera, que si lo miran, que si es bonito, que el cabello, que los ojos, ese tipo de cosas que son superficiales, tan superficiales, y que uno cree, y es el engaño actual del mundo, porque las niñas creen que si son de mayor busto, que si son, esa es su identidad. Entonces yo me fui a un texto que el Señor me dio hace muchos años y está en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 3 al 8. Dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esta es una palabra que redime la identidad, nuestra identidad. Amén. Porque ya no valgo lo que tú decías, ya no valgo por lo que otros opinen de mí, por lo que otros digan, por lo que otros... Y le dije, bueno, nadie se propone, muchas veces no nos proponemos hacer el mal porque seamos malos, sino porque es la circunstancia, el momento, y que lo estamos dejando en una generación, que lo estamos poniendo sobre la cabeza de nuestros hijos equivocadamente, pero cuando llegamos al Señor, y hoy a mí el corazón como que se me explotaba haciendo esto, porque yo decía, Dios mío, tan lindo lo que tú has hecho, 28 años después. Y tú dijiste algo muy clave, hay textos bíblicos que son no nos sabemos la Biblia de pasta a pasta, pero esos que vivimos genuinamente,
los creemos y nos convencemos, esos son los que definitivamente marcan la diferencia. Y te quería compartir de esto porque, claro, yo pensaba también en la culpa, en la condenación, cuando un negocio sale mal, cuando un hijo se va, bueno, tantas cosas que ocurren. Esos sentimientos de culpa y condenación vienen del diablo. Y un texto que, como tú decías, textos que marcaron Apocalipsis 12, y me fui a buscar todo eso que hace muchos años el Señor me dio, porque el que viene a traer condenación y culpa es el enemigo. Él no quiere que vivamos en libertad. Y te agradezco mucho por toda esta recordación que nos, de alguna manera, yo, ay Dios mío, Señor, tengo una responsabilidad conmigo, pero también con Caro, y yo decía, gracias porque Señor usas tantas cosas para recordarnos de dónde nos sacaste, hacia dónde nos quieres llevar y todo lo que tú quieres hacer. Y gracias por permitirme compartir eso. Amén, amén, muchas gracias porque para eso estamos, ¿no? Para saber quiénes somos, qué somos. Y tú dijiste algo clave, quiénes somos en Cristo, quiénes somos, de dónde nos sacó el Señor, pero qué hizo de nosotras. Ya no importa qué pasó en el pasado, lo que importa es lo que Dios hizo ahora en mi presente, porque dice, mira, te voy a leer primera de Pedro 1, del 13 en adelante, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, es clave ir al pasado, es clave ir a lo que éramos antes, pero no quedarnos ahí. Una cosa fue lo que fuimos y resolver la causa de lo que estamos viviendo ahora, porque todavía la estamos viviendo, la estamos recordando, la estamos padeciendo, pero lo importante es que el Señor Jesucristo ya resucitó para darnos una vida nueva. Entonces, cuando yo reconozco y volvemos otra vez, fíjate que volvemos otra vez a lo que hablábamos hace 8 días. Es súper importante tener las cosas en orden. ¿Quién soy? Yo ya no soy la misma de antes. Yo no soy la misma de antes. El Señor me rescató, me sacó de la oscuridad a la luz. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí, sí creo. Entonces, cuando yo creo eso, yo soy luz. Yo soy luz. Señor, entonces esa luz es la que me permite ver lo que necesito sacar, lo que necesito sanar, lo que necesito botar a la basura porque ya no me sirve, porque eso ya no es, eso es viejo, eso es antiguo. Entonces, en este momento lo que necesito es tener el Espíritu Santo conmigo que domine mis emociones para que yo pueda vivir la vida que Dios quiere que yo viva con Él y para Él. Aquí el importante es Él, el centro es Él. Pero entonces vuelve otra vez nuestro corazón a tener cosas que hay que descubrir, sacar, limpiar, ordenar, rescatar, romper, destruir. ¿Sí? Eso es nuestro trabajo en este momento. Ordenar para que sea el Espíritu Santo el que domina mis emociones y no las emociones me dominen a mí. ¿Mm? ¿Quién más quiere compartir? Cuando el Señor habla de, bueno, cuando en el cuestionario, emoción que aparece primero, ¿cuál fue la emoción que apareció primero? ¿Cuál es la emoción que ustedes todavía les produce taquicardia? O sea, lo que yo les digo es, en el momento en que nosotras estamos haciendo estos ejercicios, es cuando vamos a tener más prueba de que sí o no estamos haciendo la tarea.
Van a llegar más casos así, donde te van a chuzar y a ver, ¿está muerta o está viva? Reaccione, hágale, diga, cuente, grite, llore. Van a venir situaciones donde te van a probar si realmente estás siendo dominada por el Espíritu Santo o dominada por la emoción. ¿Qué piensan? Les cuento eso. Eso me pasó hace 2 días. Que uno está expuesto a ese tipo de situaciones y de pruebas en todo momento, porque uno sale de su casa o incluso aquí en la casa de uno se presentan situaciones con sus hijos o con las personas con las que uno usualmente convive y más fuera, cuando uno sale a la calle a coger transporte público, a compartir con personas de la oficina. Son situaciones que lo confrontan a uno cada momento, cada pruebas. También lo pienso así, son pruebas como que el Señor le pone a prueba a uno qué tanta tolerancia o qué tanto dominio tiene para manejar las situaciones. Amén. Y lo preparan a uno, lo hacen fuerte en Cristo, que le acepta a uno que el Espíritu Santo está acá presente con uno y le está enseñando cómo es. ¿Cómo es? Eso es verdad. ¿Qué piensan? Sí. Yo digo que ese es el control de calidad. Es el control de calidad, porque si uno está haciendo un proceso de transformación, es lo que dice, van a ir saliendo como esas pruebas, esos baches en el camino, para ver si realmente estás bien afianzado en el proceso, si estás bien cimentado. Entonces, ese es el control de calidad que Dios va a poner en el camino para ver si realmente estoy dispuesta a tener esa transformación completa y total. Reacciono, dice otra pregunta, ¿cómo reacciono desde ella, desde la emoción? ¿Cómo reacciono? Fíjense la diferencia entre actuar y reaccionar, que también hay que tener en cuenta eso. Yo tengo un estímulo, o sea, estoy en la oscuridad, me prenden la luz y hay la retina, el ojo, tiene una reacción que es abrirse, ¿no? Agrandarse. Entonces, lo mismo pasa con nosotras. Tenemos un estímulo externo y reaccionamos frente a ese estímulo. Entonces, lo que Dios nos está mostrando es el fruto del Espíritu Santo. No es una reacción, es una determinación, es una decisión que yo tengo al sembrar la semilla de Dios, la palabra de Dios, y hacerla vida en mí, hacerla que actúe en mi comportamiento. Cuando yo tomo esa decisión de hacer la palabra de Dios, en ese momento no reacciono. Fíjense, Jesús lo insultaron, le gritaron, le dijeron, le calumniaron y no reaccionaba, no decía nada. Solamente cuando le dijeron, tú eres el rey, el hijo de Dios, sí, yo soy. Pero es tener ese dominio de saber responder frente a los estímulos externos. Es saber cómo, cuándo, en qué momento. Eso es dominio propio. No es reaccionar ante cualquier atropello, cualquier palabra que se nos diga. El Señor había podido responder de 1000 maneras, pero no vale la pena. Es como uno pensar eso, ¿vale la pena gritar? ¿Vale la pena enfurecerse por esto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena?
Y cuando es no, 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 entonces no lo voy a hacer. ¿Qué piensan? ¿Cómo reacciono desde ella, desde la emoción? Este es un reto que Dios nos está poniendo, porque es lo que tú dices, cuando estamos ejerciendo algo es donde más se han dado cuenta cómo en el Japón educan a los niños. Y yo veía en una ocasión un video de una niña que la metieron en una cosa de gimnasia y tenía que hacer unos ejercicios muy duros. Y esa niña llorando, pero los hacía. Y lloraba. Y ella, pero duro, lloraba, pero los hacía, los hacía. Hasta que logró dominar el ejercicio, logró dominar el dolor, logró dominar el cuerpo, acostumbrarse a esto, y ella ya no lloraba, ya eso era. Entonces yo creo que Dios nos está colocando el reto, un reto espiritual, porque Él no quiere que sigamos lo mismo. Amén. Él no quiere que sigamos caminando por la vida lo mismo. ¿Por qué? Porque eso no nos conviene. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, ¿sí? Que todo me es permitido, ¿cierto? Pero todo no me es lícito. Entonces, el Señor quiere eso, que nosotros tengamos esas armas para cuando sucedan dificultades, porque sí, y que si nos vamos a enojar, sí, y que si nos causa dolor, sí, pero saber manejar esa situación, porque es que eso hace parte de la madurez espiritual y eso hace parte de nuestra vida, porque eso es lo que quiere fortalecernos cada día, fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu, fortalecer cuando, como decía ahora Gloria, que ser prudentes. Y hay que saber decir las cosas, pero con sabiduría. Porque el Señor también mostró momentos que a los fariseos les dijo que se iban a morir, hipócritas, ¿sí? Pero Él nos enseñó a ser prudentes. Y más que Él tuvo control. Muchos dirán, no, pero es que como era el Señor Jesús, ¿cómo no iba a tener control si Él era el Hijo de Dios? Pero resulta que cuando Él bajó aquí a la tierra, Él fue, por eso dice, Él se despojó. Él vivió como nosotros, y sintió cómo es ser un ser humano. Y por eso Él lloró, Él sintió rabia, sintió tristeza. Pero vemos que tuvo el control y lo que decía es cierto. Antes de el Espíritu Santo, el cambio de los apóstoles fue abismal. Pedro además que siguió siendo el mismo con el mal genio y colérico y todo esto, pero ya lo controlaba, ya él controlaba eso, porque el hecho que digamos, por ejemplo, una persona que sea de mal genio, lo va a seguir siendo, porque está en su esencia, pero no lo va a controlar, porque el Señor va transformando, va transformando. Es que somos seres humanos y cada emoción que nosotros nos domina, que nos cause malestar, el Espíritu Santo va transformando. Me dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, pero es eso, porque Él es el único que nos puede ayudar a controlar todo esto, todas estas emociones y todo eso, que las vamos a seguir sintiendo, sí. Pero Él nos enseña a que eso no nos haga perder el control y que nos desboquemos. Es como la otra vez me ponía yo a pensar, Pablo encerrado en calabozo tantas veces y alabando
alabando, glorificando a Dios, escribiéndole carta a los filipenses, diciéndoles, alégrense siempre, insisto en que se alegren. Estaba en la cárcel. Eso a mí me traía a mi vida. O sea, como en esa situación tan horrible, porque es que eran calabozos espantosos, con cadenas, amarrados, sin comer, y, y seguía alabando a Dios. Yo digo, eso tiene que haber un dominio espiritual tan fuerte que es cero emoción, o sea, no están las emociones ahí, está dependiendo de Dios totalmente. O sea, es una persona consagrada al Señor, devota de Dios, amante de Dios, enamorado de Dios, completamente en su sitio, en su posición como siervo de Dios, como hijo de Dios, que estuviera donde estuviera, su vida no dependía de las circunstancias, sino siempre era Dios su vida, era Cristo su Señor. Entonces ahí me mostraba ese dominio propio, ¿no? Ese Espíritu Santo actuando en él, porque no era en su casa. Imagínate uno encarcelado, encadenado, sin comida y alabando a Dios. Eso es, uno dice, no, ese era de otro planeta, porque ¿quién hace eso? El Espíritu Santo en la persona, dependiente completamente de Dios. Y fue el que dijo, pues ya no vivo yo, Él vive en mí. Y todo lo que tengo lo considero basura, estiércol. Entonces es ese pensamiento de soy hija de Dios y Cristo vive en mí. Yo ya no vivo, yo estoy muerta porque Cristo es el que vive en mí. Entonces, al estar muerta, no siento, no tengo esa emoción de, por ejemplo, estar encarcelada, enclaustrada y sentir por qué Dios me abandonó, qué tristeza, estoy solo, me abandonó, por qué hiciste esto, tú no me quieres, cosas que podían escribir Pablo en las cartas. Y todas las cartas que escribe Pablo mientras estaba encarcelado era de alabanza, adoren en todo tiempo, en todo lugar, el Señor está con ustedes. Y dice, wow, eso, ahí está el dominio propio del Espíritu Santo. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. Entonces, lo que decía Marisol, no, Dios no quiere que vivamos en emociones. En emociones no podríamos soportar esas cosas, sino solamente con el Espíritu Santo. Y es con el Espíritu Santo donde tenemos poder, tenemos fortaleza, tenemos fuerza, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Es ahí donde nuestra mente cambia, se renueva nuestra mente y comenzamos a pensar como Dios piensa. Es así. Lo mismo José. Uno piensa en José, burlado por los hermanos, odiado por los hermanos lo querían matar, lo vendieron, lo ignoraron, se burlaron de él por los sueños que tenía. Y José seguía temiendo al Señor, adorando al Señor en la cárcel por ser calumniado por la esposa del jefe de él. ¿De quién dependía José?
de sus emociones. No, imagínate José con las emociones de nadie me quiere, todos me odian, yo no soy nadie, más encima aquí en Egipto con esta manada de gente que no me pertenece, que no pertenecen a mi pueblo, y más encima me encarcelan por una vieja loca y que le dio por decir que yo estaba, ya cantidad de cosas que uno podría pensar en su carne, en sus emociones. Y José, una actitud completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo primero para él era obedecer a Dios, obedecerlo y seguir caminando con el Señor. Y en la cárcel fue donde empezó a usar sus dones, los talentos que tenía, y ahí en la cárcel fue donde el Señor lo sacó de la cárcel. ¿Y quién fue José después? El segundo más importante de todo Egipto. Entonces, es el dominio espiritual. Por eso esa debe ser nuestra meta, que el Espíritu Santo sea el que domina y romper con todos esos paradigmas y patrones que tenemos todavía de emociones, ¿no? De que sí, es cierto, pero ya no somos las mismas, ya no somos nosotras como éramos antes. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Y eso retumba mi mente y mi corazón. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Yo tengo que ser como Cristo dice que tengo que ser, no como yo considero que debo ser o como mis emociones me quieren llevar a ser. ¿Mm? ¿Qué opinan de eso? Unas claves que uno puede encontrar acerca de esto, de las emociones, del dominio, en Efesios 4, 17 al 32. Uh-huh. Pues ahí los dejo de tareita para que lo lean, porque yo creo que de ahí podemos sacar muchas claves, mucha enseñanza acerca de esto. 4:32. De Efesios 4, del 17 al 32. Ah, ya, vivan como hijos de luz. Chévere. Porque de ahí podemos sacar mucha enseñanza de cómo manejar uno también las emociones, que es algo muy, muy importante. Sino que es que la palabra de Dios, que es nuestro manual, Él nos habla de todo esto, pero es que muchas veces todo se nos vuelve ahí en conocimiento. Y cuando nos llega la prueba o esto, se nos olvida. Se nos olvida, y entonces es ahí donde ya cuando pasan las cosas y quedamos como con la energía bajita, como no sé, como con el ánimo dispuesto, entonces ahí donde, ay, pero yo por qué reaccioné así, yo por qué dije esto, por qué no. Entonces son cosas que es como cuando uno le tiene una dieta, ¿cierto? Y uno va y se antoja por allá en una pastelería y come un buñuelo, y come cosas y empieza a darle el mareíto, a sentir Entonces dice uno, ay, pero sí, ¿por qué me olvido que yo no puedo comer esto? El impulso me lleva a comerme esto y me siento indispuesta, me siento mal. Pero ya cuando ya lo he hecho. Y ese es dominio propio. Yo soy una que a mí las empanadas me encantan, pero yo sé que ya no las puedo comer porque me causan mareo. Y yo siempre que oiga, es una cosa casual, siempre que paso, la muchacha ve que estoy pasando y lo primero que dice, la empanadita caliente, bien rica, 1,000 pesos. La tentación. Y yo, ay, pero sabe que ya tengo y se me viene ese olor tan rico, pero ya tengo en mi mente y digo, no, ya. Entonces empiezo a pensar en ese aceite en que las hacen, ese aceite así ya y todo eso. Entonces yo, para que no me den ganas, pienso en eso. Y se me viene el aceitico, mantecoso y me da náuseas. Y bueno, es
un arma que cree contra para que no pero chévere, claro. no me... Sí, yo pienso en ese aceite y yo no. Pero así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Pero es lo que tú dices, solamente con el poder sobrenatural del Señor en nosotros, Ujú, ujú. con Él, porque por nosotros sola no, seguimos ahí en lo mismo, Sí, pero muy linda la señal. cuando dices ese Efesios, dicen, no agravien al Espíritu de Dios con el cual fueron sellados. Nosotras ya estamos selladas con el Espíritu Santo. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Es ahí donde nosotras tenemos un papel súper importante para que nuestra alma, nuestra mente y nuestras emociones sean controladas por nosotros. Abandonen es abandonar, es no las acepto, no las recibo, no más. Yo no voy a ser más amargada, no voy a ser más iracunda, no voy a ser más enojosa, no voy a ser más gritona ni calumniadora, no más, no más. Lo rompo en mil pedazos. Entonces, comienzo yo, ¿cuál sería nuestra oración? Yo pongo ahí una oración, pero cada una escribe su propia oración, ¿no? Yo puse la oración, Espíritu Santo, muéstrame qué emoción me gobierna. Muéstrame cuál es la emoción que me gobierna. No quiero vivir más dominada por las emociones. Yo quiero que tú me dirijas y controles todo mi ser. Eso es una oración que es válida para que el Espíritu Santo lo haga. El Señor lo hace. Si tú le estás pidiendo eso, te lo pido en el nombre de Jesús, en el único nombre que tiene poder para transformar mi vida. Si eso sale de tu corazón, el Señor lo va a tomar en serio. Y es así como vamos creciendo y vamos avanzando hacia esa transformación que Dios quiere hacer con nosotros. Poquito a poco vamos avanzando, vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que sacar, abandonar, destruir por completo, para siempre, enterrado en esa cruz de Cristo, porque esa cruz de Cristo vale toda la sangre de Cristo para que me diera vida, y eso vale muchísimo, no tiene precio. Entonces no vale la pena conservar cosas que no valen ni 5 en mi vida. Dios dio todo para que yo tuviera una vida nueva, y esa es la vida nueva que yo voy a aprovechar, a valorar, a mantener, a desarrollar y a nutrir, alimentar con la palabra de Dios. ¿Quién quiere opinar? Y oramos y terminamos. ¿Quieren concluir algo? ¿Cómo les pareció esta lección? Excelente, porque nos está llevando a eso, a querer esa transformación, a querer el cambio, a sentirnos libres, y saber que el Espíritu Santo está trabajando en cada una de nosotras es un privilegio muy lindo, es un privilegio hermoso que tenemos la oportunidad. Y gracias, Caro, por esto, porque de verdad que Dios te está utilizando grandemente para estas ovejitas que estamos aquí. Gloria a Dios. Que estamos acá, entonces es de mucha bendición, y yo creo que no es de uno sentirse mal ni de sentirse, sino que al contrario, sentirnos felices de que estamos recibiendo esto de parte de Dios, que estamos recibiendo este regalo de Dios, el saber que Dios se ocupa de cada una de nosotras en perfeccionarnos, en irnos moldeando, y que estamos en esos brazos amorosos de Él, y que Él no nos está juzgando, no nos está señalando ni regañando, al contrario, por ese amor que Él nos tiene. Es como cuando con los hijos uno siempre quiere darle lo mejor. Entonces,
y le desea a uno lo mejor. Así es Dios con nosotros y el amor de Dios es mucho más grande y es perfecto. Amén. Porque Entonces, es que no nos quiere dejar como estamos, nos quiere ver mejor, nos quiere ver cada vez con más claridad, que nuestros ojos sean más claros, que veamos más el propósito de Él, más la verdad, menos mentira, más verdad, que a veces nos dejamos engañar mucho por los pensamientos y no más. Entonces, eso es lo que Él quiere. ¿No? Pero yo digo que también es cuando hay una disposición Amén. y cuando uno realmente reconoce que necesita ese cambio en su vida para ser mejor. Amén. Y cuando uno realmente dispone el corazón para hacerlo, es donde Dios se encarga del resto. Amén. Abrir el corazón y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero ser transformada. Lo que yo le digo al Señor todos los días en oración, yo no quiero ser igual. Yo quiero ser la clase de persona que Él quiere que yo sea. Yo quiero que las personas cuando Él me saque como de este proceso, que Él diga, ya estoy lista, ya está preparada, vean algo diferente en mí. Amén. Vean la mujer pobrecita, lo que ha sufrido es, no, yo quiero que vean transformada, fuerte, resiliente, esa mujer que Dios a través del dolor transformó y que preparó para ir a mostrarlo a Él de lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que hará. Porque para Él no, o sea, Dios todos los días hace algo nuevo en nosotras. Todos los días Él trabaja en nosotras, pero es lo mismo cuando uno dispone ese corazón para que Él haga, porque Él no entra a las malas y Él no va a actuar a las malas. Amén. Es eso, disponer el corazón para que Él pueda transformar y hacer lo que Él quiera con nosotros. Amén. Sí, es un tratamiento, es un tratamiento que le está haciendo. Y el tratamiento, pues bueno, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere sacrificio, requiere disciplina, requiere confrontación, como tú decías, identificación, reflexión, reconocimiento y tomar decisiones firmes de dejar de ser lo que no me conviene ser, lo que Dios no quiere que yo sea y estar a la par, o sea, al mismo nivel de comunicación con Él para que podamos entender el propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, a veces no entendemos bien porque estamos todavía cegadas, estamos todavía con confusiones, con desorden, con confusión, con dudas. Entonces, Dios quiere ponerte en claro qué es lo que Él quiere hacer contigo para seguir avanzando. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, gracias. Gracias te damos por este momento tan especial contigo. Gracias porque tú abres, Señor, tantas cosas en nosotros para que nos demos cuenta, para que reflexionemos, para reconocer, Señor, que sin ti es imposible vivir, que sin ti no podemos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por limpiarnos, por purificarnos, por estar siempre, Señor, al tanto de nuestras necesidades. Bendito Dios, gracias porque tú eres nuestro Padre, que como hijas acudimos a ti, Señor, sabiendo que cada vez queremos más obedecer tu palabra, queremos más seguirte, queremos más estar al tanto de todo lo que tú nos dices, Señor. Destapa nuestros oídos, quita vendas de nuestros ojos, Señor, que podamos nosotros ser esas mujeres llenas de tu Santo Espíritu, Señor, en este momento, que esa unción sea nueva, Señor, que
transformen nuestras vidas, que podamos ver las cosas como tú las ves, que podamos entender tu palabra, aplicarlas, Señor, que podamos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, renunciar a tantas cosas, Señor, que todavía, Señor, mantenemos como si fuera parte de nosotros, pero no son tuyas, Señor, y tú quieres que nosotras las dejemos. Bendito Padre, Señor, suéltalas en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos, bendito Dios, a ser cada vez más sabias, a ser cada vez más inteligentes, a tener ese discernimiento espiritual para mejorar, para ser excelentes contigo, Señor. Tú eres el único que nos puedes dar, bendito Dios, ese orden, esa santidad, ese aprovechamiento, Señor, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, porque queremos es el carácter de Cristo. Queremos morir para que tú crezcas, queremos hacer las cosas como tú nos dices, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido, Padre Celestial, que tengas misericordia, que nos perdones, bendito Dios, por todas las veces en que hemos hecho las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, en que nos hemos desviado izquierda y derecha de tu camino. Señor, en el nombre de Jesús, danos más de ti, danos más entendimiento de tu palabra, danos más, Señor, unción, danos más ese poder espiritual para poder ver las cosas con claridad. En el nombre de Jesús ponemos la vida de cada una de estas mujeres, Señor, en tus manos, Señor. Te pertenecemos y como hijas tuyas, Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos. Todo lo que somos es tuyo, es gracias a ti. No, Señor, no tenemos nada que no sea tuyo. Por eso, Señor, te pedimos, bendito Padre, que esta semana sea una semana donde vivamos contigo, donde, Señor, seas tú esa lámpara a nuestros pies, que cada paso que demos sea un paso seguro, confiado de que estamos por el mejor camino, que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque la verdad es tu palabra y queremos romper con toda mentira, con todo engaño, con toda naturaleza pecaminosa que impide el fluir de tu Santo Espíritu. En este momento, Señor, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu gozo, de tu paciencia, de tu amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Y que el Espíritu Santo sea quemando de raíz todo lo que no sea tuyo. En el nombre de Jesús, nuestro corazón te pertenece y todo lo que somos, Señor, te lo entregamos nuevamente con creces. Gracias, gracias por todo lo que estás haciendo en cada una de nosotras. Gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que has hecho, Señor, porque estamos aquí es por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, hijas de Dios, grandiosas, Gracias. que Dios las bendiga.